Y perdedores de la sesión. Nos acompaña José García de Vinuesa, quien es socio en AGBC Wealth and Asset Management. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Susana. ¿Cómo están? Bien, gracias por la comunicación. Pues hemos visto los precios del petróleo subir en las últimas semanas. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en esto? En efecto, Susana, hemos visto al Brent superar los $75 y al West Texas cerca de los $70. La mayor parte del incremento se debe a un conjunto de factores geopolíticos. El que ha traído la mayor atención del mercado es la probabilidad creciente de que la administración de Trump decida retirarse del acuerdo nuclear con Irán del 2015. El mercado siempre monitorea de cerca los riesgos de una disrupción en el suministro de petróleo a nivel mundial. Y en este caso, un escenario muy probable es la reimposición de sanciones a la exportación de crudo proveniente de Irán. Un claro ejemplo de la evolución de ese tema lo vimos este lunes, cuando el primer ministro de Israel dijo que tenía nuevas pruebas muy contundentes de que Irán ha mentido sobre su programa de enriquecimiento nuclear para el desarrollo de armas. En este tema creemos que el mercado ya ha incorporado la mayor parte de este riesgo en la evaluación del barril, pero no descartamos continúe el momentum positivo impulsado por estas tensiones. Por otra parte, la producción de Venezuela también tiene un peso relevante, la cual ha caído más de 500.000 barriles por día debido a la compleja situación económica y política que vive este país. Nosotros no vemos que PDVSA pueda revertir esa tendencia pronto, ¿no? Bien, Asimismo, podría escalar la tensión entre Arabia Saudita y grupos rebeldes en Yemen que tienen el apoyo de Irán. Eso también tiene el potencial de afectar la producción de crudo. Y desde luego la inestabilidad en Libia, que a pesar de haber incrementado su aportación de barriles, como se muestra en la gráfica, contribuye a las preocupaciones en el ámbito geopolítico. Y por otra parte debemos analizar la relación entre oferta y demanda. En este sentido, los inventarios que se fueron construyendo entre 2014 y 2016 han ido disminuyendo como consecuencia del crecimiento económico a nivel mundial y los recortes al suministro por parte de la OPEC y Rusia, quienes han disminuido al menos 1.8 millones de barriles diarios desde 2017. Finalmente, en los últimos 3 años, la demanda mundial se ha incrementado en alrededor de 5 millones de barriles al día, que es más o menos un 5%. Bien, ¿y cómo es que este ambiente, en este contexto de precios más altos de los energéticos en el desempeño de otras clases de activos afecta? En primer lugar, sabemos que la correlación del dólar con el petróleo es negativa. Sin embargo, esto no quiere decir que siempre que el dólar se aprecie, tendremos precios de petróleo más baratos. Como lo mencioné, los factores geopolíticos tienden a influir más, sobre todo en el corto plazo. Recientemente, el dólar se ha apreciado y el barril de petróleo también. Pero luego, las acciones de firmas del sector energético, principalmente si se enfocan en la parte de exploración y producción, se ven beneficiadas con las valuaciones más altas del petróleo. Mientras que otras empresas, cuyos costos principales dependen de combustibles como las aerolíneas, se ven afectadas en sus márgenes operativos. Algo que llama la atención es que este año la clase de activo con mejor desempeño es el de las materias primas, no solo el petróleo. Esto se puede entender si recordamos que nos encontramos en la fase de un ciclo de crecimiento económico ya maduro, pero relativamente sólido. Sin embargo, como el plasma Goldman Sachs en una nota que sacó ayer, existe cierta cautela entre los inversionistas en empresas del sector energético debido a los siguientes factores. En primer lugar, venimos de una década en la que las empresas de exploración y producción dieron un rendimiento menor al de la mayoría de los sectores. Segundo, existe la posibilidad de que estemos en un rally de corto plazo en el sector, debido a que el precio del petróleo en el largo plazo puede verse presionado por la importante producción en Estados Unidos, principalmente del shale oil. Y tercero, no existe un catalizador de demanda estructural tan sólida como lo fue China en la primera década de este siglo, que contribuyó a alcanzar precios por arriba de $100 por barril. Sin embargo, en nuestra opinión, países emergentes como India y China siguen gozando de un crecimiento lo suficientemente robusto y pueden jugar un papel relevante no solo como proveedores de materias primas, sino también como consumidores. Se espera que tan solo China, en el mes de abril, consuma más de 9 millones de barriles diarios de petróleo, el nivel más alto en la historia. Y si se fijan en la gráfica que había anteriormente en la pantalla, con las fases de la etapa del ciclo, los rendimientos de materias primas tienden a ser más débiles en las fases de franca contracción y desaceleración, debido a un menor crecimiento en la demanda y a un exceso en la capacidad productiva. Actualmente, podría decirse que las economías desarrolladas se encuentran en una fase 3 tardía, pero con algunos indicadores económicos apuntando hacia una desaceleración. La economía global se encuentra parando cerca o por arriba de su capacidad productiva. Es importante mencionar que incluso concediendo que el crecimiento en la demanda de materias primas se desacelere, en valores absolutos la demanda continuaría reduciendo los inventarios y los precios spot se encontrarían por arriba de los futuros.
En resumen, creemos que esta etapa del ciclo económico, una exposición a los commodities pueden brindar beneficios de diversificación a los inversionistas que los incorporan en sus portafolios. Bien, pues sí, adelante, José. En esta gráfica en pantalla podemos ver cómo las materias primas tienden a moverse de manera inversa respecto al dólar. Sin embargo, en las últimas semanas no hemos visto estas dos clases de activos seguir esta correlación y el dólar se ha revertido esa tendencia a la baja que había mantenido por más de un año. Entonces, José, ¿cuál sería tu expectativa respecto al dólar? ¿Seguirá subiendo? ¿Seguirá fortaleciéndose? En el corto plazo esperamos continuar el fortalecimiento del dólar. En abril, el índice de XY tuvo una ganancia del 2.1%, la mayor desde noviembre de 2016, cuando fue la elección presidencial en Estados Unidos. Lo que hemos visto es que el mercado está siguiendo de cerca la evolución de la tasa de bono de 10 años, de manera que si esta continúa subiendo, tendrá un mayor atractivo para los inversionistas. Además, los datos en general positivos de la economía estadounidense robustecen este panorama. Sin embargo, en el mediano y largo plazo, nuestro escenario base sigue siendo una depreciación del dólar, principalmente debido a la profundización de los twin déficits que ya hemos mencionado en otras ocasiones, como es el déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente, aunado a la política proteccionista en el terreno comercial. Tendremos que estar pendientes entre las próximas reuniones de Estados Unidos con China para poder ver los avances que se logren y el posible impacto en el dólar, ¿no? Bien, pues muchas gracias por el análisis de hoy, José García de Vinuesa, socio en AGBC Wealth and Asset Management. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, Ana.